Referencers, una conversación de María de León y Fundación Mafre con personas que dejan huella en redes sociales. Bienvenidos al 15º episodio de nuestro videopodcast Referencers. Hoy vamos a hablar de claves muy importantes para cuidar la salud mental y especialmente de gestión emocional, de autoconocimiento, de relaciones interpersonales, de la culpa, de todos estos aspectos que son muy importantes para el bienestar personal. Y para ello hemos traído a una invitada de excepción, que es una gran referencia en la materia. Ella es Laura Rojas Marcos. Laura es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Se licenció en Psicología por la Universidad de Nueva York y tiene un máster en Psicología por la Universidad Yeshiva de Albert Einstein de New York. En el 2011 participó en un programa creado por el gobierno federal estadounidense para ofrecer asistencia psicológica a las víctimas del atentado. Ha escrito varios libros, aquí tengo 3 de ellos. Mira, El sentimiento de culpa, Convivir y compartir y La familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Es conferenciante y desde el año 2002 reside en Madrid, donde atiende a pacientes en consulta privada. Bienvenida, Laura. Es todo un lujo tenerte aquí con nosotros. Bueno, tengo que decir, María, que el lujo es mío tener esta oportunidad que me has brindado para compartir precisamente experiencias, aprendizajes, emociones y bueno, gestión también de la incertidumbre y la gestión de las relaciones, ¿no? Entonces, para mí es un regalo. De Muchas todo gracias. ello hablaremos, que qué difícil en Sí. estos momentos de no saber hacia dónde vamos. A mí me gustaría empezar preguntándote ¿por qué generalmente te suelen visitar más en tu consulta? ¿Qué, qué crees tú que es lo que ocurre ahora mismo en la sociedad, que la gente necesita más ayuda en cuestiones psicológicas? Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque yo diría, desde el tiempo que llevo viviendo en Madrid y pasando consulta, que ha habido una serie de ciclos y quizás el ciclo más significativo últimamente ha sido en los últimos 5 años, a partir del COVID, ¿no? La pandemia ha dejado una huella importante a nivel emocional, a nivel relacional. Ha cambiado muchas formas de sentir, de percibir, incluso de plantearse el futuro, la vida, las relaciones, el trabajo. Entonces, ha dejado una huella que ha marcado, por un lado, negativamente, ¿no? Lo hemos pasado mal, hemos tenido grandes pérdidas, hemos tenido que quizás desarrollar unas habilidades de manera bastante inmediata para poder gestionar los cambios, que diría yo que en estos últimos 5 años, sobre todo el papel protagonista lo tienen los cambios y la gestión de la incertidumbre, pero sí me gustaría puntualizar que a partir del COVID también nos llevamos algunas cosas positivas. Sé que a veces hablar en positivo de experiencias negativas puede parecer un tanto frívolo, puede parecer algo incluso desagradable, pero no deja de ser un proceso de aprendizaje que también nos lleva a algo que es muy importante y que trabajo como terapeuta y quizás como ser humano también en mi vida personal, que es la resiliencia, la superación de los momentos difíciles, la superación de los miedos y bueno, el aprender también a afrontar las dificultades y quizás plantearse nuevos retos. Ujú. De todo ello vamos a hablar en nuestra conversación. Hay muchísimas cosas que te voy a preguntar, pero me gustaría empezar por algo muy básico, que además en uno de tus libros mencionas una frase que cierra uno de ellos, que es una frase de Shakespeare que dice: nada es hasta que nuestro pensamiento haga que sea. ¿En qué medida nuestros pensamientos son los responsables de lo que nos pasa? Bueno, mucho de lo que nos pasa parte de los pensamientos, pero a veces son las emociones las que surgen primero. No tenemos que verlo todo desde a partir del pensamiento yo siento. A veces es al revés también, ¿no? Entonces, eh, pero, pero sí debemos quizás explorar que los pensamientos, nuestras creencias, nuestras asociaciones, mm, parten de esos pensamientos y de esas creencias. Y a veces tenemos una serie de experiencias donde construimos una verdad, donde construimos una opinión
Y claro, de ahí salen muchas emociones, ¿no? Surgen emociones que van a influir en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen un papel muy importante en el diálogo interno, en cómo nos explicamos a nosotros mismos las cosas que nos suceden. De ello hablaba muchísimo Martin Seligman, que es uno de los fundadores de la psicología positiva de la Universidad de Pensilvania, y comentaba que en sus experimentos descubrió que mucho de lo que creemos tiene que ver con nuestros miedos y la actitud que tenemos frente a esos retos, frente a esos miedos, incluso frente a esas ilusiones. Por tanto, la manera en la que nos explicamos a nosotros mismos las cosas que nos suceden a menudo están sesgadas. Evidentemente, aquellas personas que quizás frente a una situación difícil consideramos que tenemos mala suerte, porque la suerte tiene un papel en nuestra vida, ¿no? No podemos controlarlo todo, pero luego está, yo creo que el papel que tiene la responsabilidad, ¿no? Que no estoy hablando de culpa, estoy hablando de responsabilidad y la actitud que tenemos frente a esas situaciones de la vida que pueden resultar difícil. Decía el filósofo Lao Tse, y sé que te gusta muchísimo la filosofía y a mí también, ¿no? Al fin y al cabo los pilares de la psicología parten de los grandes clásicos de la filosofía. Decía que al final la actitud que tenemos frente a las dificultades van a influir muchísimo en nuestros pensamientos y nuestras acciones y por ende nuestras emociones. Y hay 4 actitudes básicas que podemos tener frente a los retos o frente a los cambios. La primera es tener una actitud proactiva, ¿no? Y para tener una actitud proactiva y decidir influir en los resultados, en las acciones, en mis decisiones, pues tenemos que participar. Y para eso también tenemos que pensar y creer que vamos a poder influir de manera positiva o por lo menos intentar lo mejor que podemos para poder conseguir un resultado óptimo o por lo menos que se acerca a lo que deseamos. Frente a esos cambios podemos tener también una actitud resistente y esto probablemente muchas personas conocen aquellas que van con el no por delante. Tú, María, eres una persona de sí. Yo también. Nosotros vamos con el sí por delante, que no quiere decir que no digamos que no y que no hayamos tenido que aprender a gestionar esos noes, ¿no? Que, ¿verdad? Eso a veces asusta muchísimo, pero sí es cierto que hay personas que van por la vida con una actitud resistente, con el no por delante, por el miedo, porque no saben gestionar la incomodidad, porque realmente es algo que no quieren, no apetece, pero con el no hay que tener cuidado, ¿no? Con el no hay que tener cuidado. Luego decía Lao Tse que podemos tener una actitud también pasiva, donde no participamos incluso aunque nos afecte lo que está sucediendo, en positivo o en negativo. Las personas que tienen una actitud pasiva, que no hacen nada al respecto, puede ser por muchos motivos, y esto a menudo lo veo en la consulta, pero tengo que decir que el tener una actitud pasiva te lleva probablemente a sentir mucho más miedo, más ansiedad, más desconfianza en ti mismo y en los demás, e incluso en tus capacidades. Y claro, te deja un poquito paralizado, ¿no? Porque a veces es lo que tiene el miedo. Y finalmente está la actitud, decía Lao Tse, que me hacía mucha gracia, que es de sorpresa, que tiene mucho que ver con las personas que no prestan atención. Quizás hay veces en la vida que no prestamos atención porque nos está pasando algo que nos está estresando y por tanto no tenemos la posibilidad o la capacidad de centrar nuestra atención en lo que es importante. Pero es cierto que hay personas que sencillamente van por la vida sin prestar atención y viven sorprendidos con todo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nos preguntemos qué actitud queremos tener frente a los retos, la vida, los logros, ¿no? Hay que celebrar también los logros y
Y bueno, a veces ganamos, a veces perdemos, pero de lo que no tengo la menor duda es que aprendemos. Laura, qué paz se siente escuchándote, lo sepas. Además que te tengo aquí enfrente, es una maravilla. Me han encantado estas 4 claves que has hablado de Lao Tse y has hablado también de algo muy importante, ese sesgo de la mente, que muchas veces esos pensamientos, miedos, creencias, bueno, pues esa perspectiva que cada uno tiene de la realidad le nubla el discernimiento, Sí. el intelecto para poder descubrir esa verdad. ¿Qué recomendarías para poder ser consciente de eso? Tomar conciencia de que hay veces que ese filtro nos aleja de la verdad. ¿Y dónde está para ti esa verdad? Pues yo suelo animar a las personas a que presten mucha atención a aquello que les da miedo, porque el miedo nos nubla. Es verdad que hay muchísimos estudios sobre esta emoción universal, necesaria, el miedo es realmente la emoción que nos salva la vida, ¿no? Es gracias al miedo que decidimos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestra vida, ¿no? Ahora es importante no vivir en el miedo, en un estado de miedo constante. Y lo que encuentro es que a menudo las personas, todos, caemos a veces en una confusión entre lo que es una amenaza y lo que es incómodo, ¿no? Y a veces confundimos que aquello que nos produce incomodidad es una amenaza y no es así, es sencillamente incómodo, es algo que desconocemos, quizás no es familiar y claro, ese miedo a menudo nos paraliza, ¿no? Frente al miedo, dicen los grandes sabios, pues que se despierta ese instinto de supervivencia de luchar o huir, pero muchas veces nos quedamos paralizados, ¿verdad? Y no es que seamos ni cobardes, que a menudo escucho, es que soy un cobarde porque no hice nada, me quedé paralizado. No verás. Es que eso es otra reacción, que parece que todo es huida y lucha, ¿no? A veces nos quedamos paralizados porque no sabemos cómo reaccionar y cuál es la mejor decisión. Frente a cualquier situación que nos pueda producir miedo o cualquier reto, identifiquemos primero qué es lo que estoy sintiendo, porque si hay miedo, debemos analizar si la situación real es una amenaza o sencillamente es algo que desconocemos y que es incómodo. Muchas personas, cuando sienten incomodidad, creen que lo que tienen delante es algo peligroso y lo evitan. Pero claro, María, tú sabes bien que vivimos en un mundo de constante cambio, vivimos en un mundo VUCA, ¿no? En inglés del VUCA que mencionaba el sociólogo Bauman, ¿no? En un mundo volátil, de cambio constante, a una rapidez que cuesta trabajo adaptarse a ello. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, la I de VICA, de incertidumbre. Esa incertidumbre, ¿cuál es la primera emoción que despierta? Miedo, ¿verdad? Ansiedad. Vivimos en un mundo complejo donde a veces el relacionar lo que está sucediendo, los sistemas y subsistemas, podemos comprender la causa-efecto, ¿no? La acción-reacción, pero muchas veces no sabemos. Es tan complejo porque hay muchas capas que nos cuesta trabajo entender los porqués, el sentido de lo que está sucediendo, qué es lo que de verdad estoy viendo. Y finalmente, la A de VICA es la ambigüedad. Esa ambigüedad nos lleva también a que lo que tengamos delante lo veamos un poquito borroso, no veamos las definiciones. Y a menudo nos cuesta trabajo llamar las cosas por su nombre y no tenemos claro qué es lo que estamos sintiendo. Y no es lo mismo sentir miedo a la oscuridad, no es lo mismo sentir miedo a la muerte, a sentir miedo a ser rechazado, a no gustar, a no ser querido, a no estar a la altura, a sentir que uno no tiene todas las capacidades necesarias a lo mejor para cumplir un objetivo. Y ahí entra un concepto que trabajo muchísimo y que me parece muy interesante, que son las expectativas. Y tú has hablado también de eso, María, sobre las expectativas. ¿Qué expectativas tengo yo respecto a mí mismo, a los demás, a mis derechos, ¿no?
a mis derechos, a mis deberes, a mis necesidades y sueños. Entonces todo eso a veces se hace un poquito bola y nos cuesta trabajo digerir. Y eso es normal, es natural, y creo que es importante que también normalicemos y naturalicemos todas estas emociones, porque al final estamos vivos y dependiendo de esa actitud podemos, pues a lo mejor pedir un poquito de ayuda, podemos hablar con alguien, podemos buscar una confirmación, podemos estudiar, leer, hablar con personas que sean especialistas para quizás aprender y poder elegir el camino que queramos. Cuántas cosas interesantísimas, Laura, ya que has hablado del buca. A mí me encanta, si te parece, lo comparto contigo porque, bueno, yo medito y es muy importante, a mí me ayuda para tomar conciencia, lo que estábamos hablando ahí. Y a mí me gusta, de hecho en mi libro hablo de ello, es darle el giro a ese buca, porque cuando uno toma conciencia, al final ve la vida con V de visión, U de understanding, más comprensión, C con más claridad y A de aceptación. Y me encanta ese giro del buca cuando uno hace lo que tú precisamente estás aconsejando, el tomar conciencia y el identificar eso que nos pasa, ¿no? Que Es que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de introspección, reflexionar sin perderse, o sea, podemos ser o intentar ser lo más objetivos posible, pero no debemos perder de vista que como seres emocionales hay una parte de nosotros que es intrínseca, que es también lo subjetivo. ¿Con qué mirada, ¿no? Analizo o me planteo mis objetivos, mis emociones y esa visión de futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser mi propósito? ¿Cuál es mi misión en la vida? Porque todos podemos elegir un propósito, una misión. Eso sí, yo creo que es fundamental nunca perder de vista los valores, ¿no? Y evidentemente en cada época, en cada cultura hay una serie de valores, ¿no? que nos influyen y no hay que olvidar que están los valores universales, ¿no? Esos valores universales que al fin y al cabo son los que compartimos todos. Y a través de esa visión, de ese entendimiento, de esa introspección, de esa comprensión y amabilidad, se puede llegar muy lejos. Totalmente. Hablabas antes del miedo, el que nos incomoda, porque al final ese miedo puede ser la semilla para un cambio necesario para evolucionar. Y eres gran experta también en afrontar esa gestión de cambios. ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué podrías decir a nuestros oyentes? ¿Cómo poder actuar ante un momento de cambio donde hay tantas emociones encontradas y pues te da miedo, ¿no? Ese salto. Pues sí, los cambios, como forman parte de la vida, a menudo me gusta decir que la vida es cambio, el cambio es vida, todo cambia y nada es inalterable, ¿no? Desde el momento que venimos al mundo estamos cambiando, evolucionando, aprendiendo, vivimos experiencias positivas y negativas. Y claro, cuando hablamos de cambio es importante en esa reflexión, en esa introspección, como mencionabas antes, del mundo VUCA, este mundo líquido tan cambiante, el que identifiquemos de qué tipo de cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio que tengo delante? ¿Es un cambio externo, interno, voluntario, involuntario? ¿Es positivo, negativo? ¿De qué cambio estamos hablando? ¿Es un cambio permanente? ¿Es un cambio transitorio y temporal? Entonces, a partir de ahí uno puede planificar, hacer un plan de gestión al cambio. Hay muchísimas claves que nos ayudan a adaptarnos a los cambios. A mí me parece fascinante porque yo creo que cada ser humano pues tenemos nuestra cajita de herramientas que nos van a ayudar a poder afrontar esos cambios, sean del tipo que sea en cualquier etapa de la vida, ¿no? Pero es importante que esa cajita de herramientas tengamos identificado esas herramientas específicas que necesitamos en el momento específico, ¿no? Y creo que Aristóteles hablaba sobre ello. Si mal no Me recuerdo. encantan tus referencias, los explicajes porque van muy alineadas. Estamos muy alineadas, ¿no? Al fin y al cabo son nuestros padres del pensamiento o grandes abuelos o bisabuelos. Totalmente.
Y Oriente y Occidente, digamos. unidos, Sí. unidos, siempre unidos, ¿no? Y En el cambio. entonces, respecto al cambio, si pensamos en cómo afrontarlo, primero es importante el conocernos, el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis habilidades? Mi propósito, mis valores, mis cualidades, mis fortalezas y mis debilidades. Porque todos tenemos debilidades y limitaciones. Y no son un enemigo, pero hay que mirarlos, abrazarlos y gestionarlos de la mejor manera posible, con amabilidad. Y después es importante no solamente identificar qué emoción estoy sintiendo frente a este cambio, pero con quién puedo contar. Y ahí está el papel que me encanta, que es la confianza. ¿Qué aspectos de mí mismo confío en mí? Y mirar hacia afuera. ¿Quiénes son mis personas de confianza? ¿En quién confío? Y no hablo ciegamente, sino en quién confío en que me puede orientar, me puede ayudar. ¿Quién confío que me va a decir la verdad, aunque duela? ¿Quién me quiere de verdad? Y luego está el ¿qué hago yo para poder confiar? No solo en los demás, sino también en mí mismo. ¿Cómo afronto esos miedos? Cuando hablamos de esos miedos, como comentábamos, que a veces nos paralizan y tenemos que luchar o plantearnos el huir, ¿no? El huir yo lo veo como apartarse, que es una decisión inteligente. Ujú. Aquí no hay que afrontar al león, a lo mejor hay que esconderse o coger aire para poder luchar más tarde, ¿no? Pero a la hora de afrontar los miedos, sea del tipo que sea frente a los cambios, a menudo me gusta recomendar que las personas se hagan una pregunta que a mí me ha ayudado a nivel personal muchísimas veces, que es, frente a los miedos o a este miedo que tengo ahora, ¿en qué miedo de mi vida, de mi experiencia de miedos, en qué miedo descubrí que yo era valiente? Qué bonito. Porque cuando conectamos con esa parte de nosotros, donde hemos sido valientes, podemos afrontar con inteligencia y tomando buenas decisiones, hacer un buen plan de acción para poder o salir de nuestra zona de comodidad o tener esa conversación difícil o tomar una decisión respecto a un cambio de camino, de pareja, o quizás el aceptar un duelo, que algo ha terminado, ya sea en vida o por el fallecimiento o la despedida de alguien o la ruptura de una relación. Cuando nos miramos a nosotros mismos al espejo y vemos en nuestra mirada, en nuestros ojos, porque pocas veces nos miramos de verdad al espejo, y encontramos ese momento donde fuimos valientes, ahí nos queremos un poquito más y encontramos fuerza de donde creíamos que no teníamos. Nos ponemos en contacto con nuestra voluntad, con nuestra fuerza de voluntad, con nuestro compromiso, con nuestra determinación y a pesar del miedo, porque la clave no es ponerse de perfil a esas emociones, ni aplastarlo, ni reprimirlo. Es ser consciente que eso está ahí, pero decidir con una actitud proactiva qué voy a hacer a pesar de ese miedo. Entonces, frente a cualquier cambio, cuando afrontamos esos miedos, ¿qué necesitamos? Necesitamos hábitos saludables, necesitamos recurrir a ese recuerdo de las experiencias vividas o aprendidas en las experiencias de otras personas. Por eso es tan importante escuchar, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención de ti es que eres una persona que sabes escuchar. Qué mona eres, Laura. No, pero es verdad. No todo el mundo sabe escuchar, pero para poder escuchar uno necesita tener interés y hambre de aprender, ¿no crees? Para ti, por ejemplo, ¿qué significa escuchar? Significa todo. Al final es conectar con el alma de la otra persona. Yo soy muy curiosa y siempre estoy con esa inquietud de
de poder aprender como estoy ahora mismo escuchándote ensimismada, porque es que de verdad nuestros oyentes están ahora mismo detrás de la pantalla o detrás de los auriculares, ¿no? Pero que sepáis que lo que se siente en un encuentro personal con una persona como Laura es súper valioso. Ay, gracias. Laura, una maravilla, de verdad, o sea, gracias. Además, estás dando unas claves buenísimas, esa experiencia de la que hablas, a mí me gusta llamarla experiencia cumbre, Sí, esa experiencia que nos conecta con esa capacidad que tenemos de poder salir de esas situaciones. Sin embargo, hay situaciones en las que a los seres humanos nos invaden los pensamientos negativos. sí. ¿Y qué hacen? Restar esa energía para poder vislumbrar todo lo que tú has hablado. ¿Qué recomendarías para parar esa ola de pensamientos negativos que al final lo que hacen es bloquear todas las capacidades que tenemos para poder desarrollar todo lo que tenemos en mente hacer? Pues ahí quizás podemos empezar por preguntarnos, ¿ese pensamiento negativo es un aviso de algo real? ¿No? Por ejemplo, en relaciones que no son quizás muy sanas, a veces surgen esos pensamientos negativos porque nuestro sistema de alarma, metafóricamente hablando, nuestra intuición o algo dentro de nosotros nos está avisando de algo. Entonces yo siempre suelo invitar a las personas a que, bueno, ese pensamiento negativo, vamos a ver, ¿qué es lo que te está diciendo? Vamos a escribirlo y después analizarlo, observar y quizás analizar si ese pensamiento negativo está asociado a una etapa negativa de la vida, a un pensamiento negativo catastrofista, a un sentimiento de fracaso o algo que no hemos logrado, o a lo mejor tenemos nuestro ego herido, ¿no? Algo que no nos ha salido bien, o también escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Que también vivimos en una sociedad donde separamos la mente y el cuerpo. Y nuestro cuerpo nos habla y debemos escucharlo, debemos darnos la oportunidad de escuchar. ¿Y mi cuerpo qué me está diciendo? A lo mejor, por un lado, tengo la glucosa baja, a lo mejor estoy pasando por unos cambios hormonales. Seas hombre o mujer, las hormonas, el sistema endocrino influye enormemente en nuestro estado de ánimo, en nuestra capacidad, el ritmo, ¿no? biológico, cognitivo. Somos pura química y estamos conectados incluso a todo aquello que no vemos, ¿no? Entonces, el escuchar ese pensamiento negativo a lo mejor es un indicador de una enfermedad, porque a veces sí está asociado a una enfermedad que no necesariamente es una depresión o un trastorno por ansiedad. A veces, por ejemplo, personas que tienen un desequilibrio hormonal, ¿no? sufren de hipotiroidismo, ¿no? Pues claro, todo eso afecta al cuerpo. La menopausia, imagínate. Menopausia, un tema Sí. que hasta hace muy poco Tabú. no se hablaba, era tabú y que afecta a tantas Sí. mujeres, ¿no? Pero es que los hombres también tienen un proceso que además tiene nombre. Es que me parece maravilloso que todo tenga nombre, ¿no? El arte de nombrar las cosas. Y los hombres muchas veces tienen lo que algunos denominan la andropausia, un cambio hormonal que quizás no es tan radical o tan extremo como el que vivimos las mujeres, pero no todo está en nuestra mente. Nuestro cuerpo también habla y debemos escucharlo. Debemos escucharlo con amabilidad y no olvidar que a veces esos pensamientos negativos nos están avisando de algo que está pasando o algo que no nos encaja. Yo hay una de las cosas que presto mucha atención en mi trabajo como terapeuta y quizás no solo como terapeuta, sino también a la hora de acompañar a pacientes, es que las personas aprendan a escuchar su intuición. Para mí, la intuición es el susurro del alma. Es un susurro que cuando hay mucho ruido creado externo por el estrés, la rapidez, la inmediatez, ¿no? Las preocupaciones, el dolor físico, emocional, a veces no escuchamos a ese susurro del alma que nos está avisando
de algo. Es el que no nos miente, nos dice la verdad, ¿no? Y mira, ¿no? Tiene una mirada excelente, pero ¿qué pasa? Que al susurrar a veces se esconde tras mucho ruido y nos cuesta trabajo y se puede confundir. Pero ese susurro nos avisa de muchas cosas, cuando las cosas no encajan, cuando estás a lo mejor con una persona que en realidad aparentemente es un amigo, pero no, en realidad no lo es. ¿Quién te avisa? Generalmente eres tú mismo, no tienes que depender solo y exclusivamente de las personas de alrededor para que te avisen. Sin darte cuenta, tú también te estás avisando de cosas. Porque tienes esa sabiduría dentro. Y ya que hablas del alma y esa importancia de la visión unificada del cuerpo y la mente, también entra en juego el alma. Y a mí me gustaría que dieras una explicación entre la diferencia entre la mente y el alma. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, los filósofos, y esto lo sabes tú mucho mejor que yo, ¿no? Pero la mente tiene que ver con toda esa parte cognitiva, ¿no? La cognición, la parte lógica, la observación, la parte analítica. Y quizás el alma, por lo menos hoy día en el campo de la salud mental, cuando se habla de alma, realmente estamos hablando de emociones, estamos hablando de intuición, estamos hablando de esa energía o quizás sensaciones, ¿verdad? Que a veces no podemos explicar, ¿no? Hay un abanico precioso de emociones, ¿no? No solamente están los típicos, los universales, el miedo, el asco, la alegría, el amor, ¿no? O la ansiedad, que es un poquito más complejo, pero después hay emociones que me parecen deliciosas y sé que una te va a encantar, que está muy asociada a la felicidad y al bienestar y a la apreciación de la belleza. Y digo que te va a gustar porque tú eres una persona que aprecias la belleza humana, la belleza del amor, la belleza estética, la belleza del arte, de la música. Y aquí vamos a hacer una pregunta, ¿no? A los que nos están acompañando. ¿Qué hay que de repente, ¿no? Por ejemplo, una pieza de música, una pieza de arte, que lo ves, lo escuchas y de repente te sobrecoge como una ola de energía, de fuerza, de calor corpórea, ¿no? Y se te ponen los vellos de punta y de repente se te saltan las lágrimas y no es pena, es emoción. ¿Sabes cómo se llama esa emoción? Que viene del sánscrito. Kamamuta. ¡Qué bonita! Kamamuta. Esa emoción donde escuchas una pieza, en mi caso, por ejemplo, a mí me sucede con el arte y con la música, pero especialmente la música. Hay piezas de música que cuando las escucho se me ponen todos los vellos de punta y se me saltan las lágrimas porque es tan hermoso como que no lo puedo resistir y mi cuerpo habla y responde, pega gritos de belleza, de lo mucho que me gusta. Y es un momento, son unos segundos de felicidad, son muy intensos, son muy intensos. Si yo te preguntara a ti, ¿tienes algo que piensas o que tienes en tu vida que se te ponen los vellos de punta y se te saltan las lágrimas? Pues mira, por supuesto todo lo que me has dicho, pero también la naturaleza. La naturaleza, cuando veo una puesta de sol, cuando estoy cerca en un bosque, por ejemplo, que he ido mucho a Irlanda y me encanta hacer esas rutas de senderismo, y es una maravilla, Laura, lo que se siente ahí, porque se siente como esa dimensión que nos trasciende, cada uno que le llame como quiera, Sí. y la verdad es que te sobrecoge y te hace en el fondo decir gracias por existir. Sí. Porque da sentido a la existencia. Esos momentos como estabas definiendo también, y yo lo vi en uno de mis profesores del Máster de Humanidades, el profesor López Quintas, cuando nos explicaba lo que se vislumbraba detrás de la novena sinfonía de Beethoven. Era emocionante la manera en que lo explicaba él. Y la verdad que eso me encantó. Es uno de los caminos, enfocar la mirada en la belleza, es uno de los caminos que para mí dan sentido a la vida. Qué bonito todo lo que estás diciendo y me quedo con el nombre de Kamamuta. Sí.
Te puedo mandar, está investigado y es muy curioso porque en las investigaciones donde se ha estudiado esta emoción, en una muestra de 19.000 personas alrededor del mundo, y sobre esta emoción no se habla mucho, no es tan conocida. Y algunos que nos dedicamos a esto y a la investigación queremos incorporarla en ese cuadro en el marco de las emociones universales, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay evidentemente todavía mucho que estudiar y contrastar y explorar, ¿no? Pero a mí me parecería una emoción interesante, ¿no? Que incluir en nuestra vida y de manera consciente. Y a veces animo a las personas, busca tu Kamamuta, porque ahí hay mucha energía de la positiva. Y sabes lo que me gusta también, que es puente de unión, porque en una sociedad tan polarizada, de repente encontramos esos caminos en los que nos sentimos uno y ahí pues es el mejor regalo que podemos tener, ¿no? Bueno, eso además pasa cuando meditas, cuando Justo. rezas, da igual en qué religión, personas espirituales que siguen un mantra, cuando bailamos con otras personas y sentimos esa energía de los cuerpos que están conectados, cuando hacemos un baile coreógrafo, ¿no? Una coreografía con familia, con amigos, cuando cantamos feliz cumpleaños, que estamos celebrando la vida, el nacimiento de la vida a una persona, o cuando nos reunimos La en unidad. un funeral para despedirnos y cerrar, ¿no? Un ciclo, que al final la vida son ciclos. Y hay momentos, ¿no? Momentos que quizás acompañados de esa unión, de esa energía, ese je ne sais quoi que no puedes explicar, ¿no? Pues produce ese Kamamuta, ¿no? Qué bonito, Laura. Me encanta escucharte. Has mencionado antes la depresión, que me gustaría profundizar un poquito en ello y sobre todo a través de la figura de un referencer, otro, tú eres también una de ellas. Bueno, Y ese que te voy a nombrar, pues es un referencer que a mí, la verdad, admiro mucho, es Chris Martin, sí. que tiene una gran valentía, aparte de talento, por supuesto, musical, pero el otro día en redes sociales reconoció públicamente que tenía depresión y no solo eso, es que dio algunas herramientas para poder sobrellevar esos momentos. Y él dijo escribir en un papel sus pensamientos para luego quemarlos, que por cierto escribir es muy importante, tomar conciencia, que yo recuerdo a mi madre en algún momento que me castigaba por algo que había hecho mal, el castigo era escribir 200 páginas lo que había hecho para tomar conciencia y no volverlo a repetir. Qué importante, eso también esa herramienta, ¿no? de la escritura para poder tomar conciencia de lo que uno va sintiendo. También él hablaba de la meditación trascendental, de la música, de libros, de ciertas películas. Bueno, pues Chris es un claro ejemplo de éxito y de que el éxito y la fama no garantizan el bienestar interior. Exactamente. ¿Qué es para ti o cuál es la clave para sentir esa paz interior? Bueno, yo creo que la paz interior es algo, o esa serenidad es algo que uno necesita conquistar. Nadie te la regala, el dinero no te lo da. Evidentemente no vamos a negar que tener una salud financiera ayuda a muchas cosas y evidentemente es fuente de bienestar en muchos aspectos, pero quizás no llega a la profundidad de lo que puede llegar una conexión sana con otra persona, con uno mismo, a la hora de meditar, el sentirse sano, el tener un cuerpo sano. Y aunque no esté del todo sano, el estar en paz también con la etapa, el momento de la vida, con las relaciones, con las decisiones que se haya tomado. Para eso, una de las cosas en las que he pensado y trabajo mucho, tanto a nivel personal como profesionalmente, ahí exploro mucho la coherencia, lo que hizo Chris Martin y tantas personas que han compartido, ¿no? Desde un lugar generoso, ¿no? Su experiencia, que en muchos lugares lamentablemente se juzga desde un lugar de prejuicio, se critica de una manera fea, lamentablemente, que yo, y esto ya es una opinión personal, creo que viene desde el miedo y la ignorancia, y una combinación de ambas pues hace que también a veces todos reaccionemos de una manera a la defensiva, ¿no? Pero el compartir esas experiencias también ayuda
a otras personas desconocidas de una manera generosa, a ofrecer empatía, apoyo, entendimiento, una escucha activa. Y esas sugerencias que él dio, como tú has mencionado y que a nosotras nos gusta tanto, es el escribir. Escribir te ayuda a conectar con tu mente, con tus emociones, es una invitación a pensar, pero a la vez a desahogarte, ¿no? Entonces es como de repente dar un paseo. Cuando tú escribes contigo mismo sobre algo que has sentido o algo que has aprendido o algo que te ha frustrado, te ha enfadado, te ayuda a calmarte. Puedes plasmar en un papel. Yo soy más de escribir a mano, ¿no? Y me gusta mucho todavía el papel, la pluma, eso me gusta mucho, pero en el ordenador también. Pero no hay que olvidar que no es lo mismo escribir, sea de la forma que sea, que pensar. No es lo mismo. Cuando escribimos, esa tinta, ¿no? O en ese ordenador ya de repente está como grabado a fuego y nos ayuda. Y es una manera de, fíjate, voy a decir la palabra, ¿no? Y es sanar. Es un método para sanar, para curar. Y claro, todas las cosas que él compartió y lo vi y lo apoyé al 100% y siempre apoyo a personas que comparten algo que da miedo compartir, da miedo. Y sobre todo cuando estás tan expuesto, ¿no? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Cómo me van a juzgar? Que al fin y al cabo estoy compartiendo algo que no es precisamente algo que me hace sentir fuerte, sino que me produce miedo, me produce tristeza, a veces me lleva a dudar de mí mismo, porque eso es la depresión, ¿no? Y es una enfermedad, ¿no? Entonces, pero creo que también sus palabras, como la de muchas otras personas que han compartido a veces su dolor, es una manera también de dar esperanza y de decir, no estás solo y te entiendo y te acompaño aunque no te conozca. Y quizás sí hay una salida, que no es la puerta, pero es una puerta que tú puedes construir o una ventana, ¿no? Algo que hay en el sistema, pero donde hay una salida, hay una ventanuca. Totalmente, conectar desde esa dimensión humana que ahora con el avance de la ciencia, la tecnología, parece que la sociedad se está deshumanizando. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo ves ese futuro? Pues yo tengo que decir que yo parto de que me considero una persona positiva, optimista, pero realista, ¿no? Y evidentemente hay toda una serie de cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? En el mundo, que me preocupan, me inquietan, me enfadan también, ¿no? Me produce frustración, quiero hacer algo y no sé qué, me siento impotente, me da rabia, ¿no? La rabia también es una emoción negativa en respuesta a una serie de cosas que están pasando. Pero a pesar de todo, yo siento que vamos en un camino, que vamos a salir a pesar de todas estas dificultades. Yo creo que hoy somos más conscientes, ¿no? Estamos más informados, estamos más formados, tenemos más acceso a información, aunque haya mucha desinformación. Estamos más educados, ¿no? Evidentemente nos queda todavía un camino tan largo por recorrer, ¿no? Yo hablando de situaciones actuales, por ejemplo, ¿no? La guerra que está ocurriendo de Ucrania, a mí y creo que a una gran mayoría nos afecta, no solamente nos produce miedo, sino también una parte que no podemos comprender, ¿no? Qué es lo que está pasando, pero la historia a veces se repite y lo que nos falta es comprender la historia. Hay que mirar hacia atrás para poder ir hacia adelante y comprender el pasado. Y eso quizás como terapeuta es algo que hago. Creo que es importante no permanecer en el pasado, pero sí hay que comprender el pasado para poder entender qué pasa en el futuro y quizás poner remedios y soluciones
desde luego mucho más constructivas, ¿no? que Mm. las que están pasando Yo ahora. estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que poner esa mirada en el pasado en algún momento para evitar, o sea, ¿Repetir? sí, las consecuencias, porque si no conocemos nuestra historia, ¿cómo vamos a afrontar el futuro, ¿no? Chris Martin, una de las cosas que ha hecho a través de esta declaración, bueno, es un ejemplo en el fondo de cómo usar las redes sociales hacia el bien, Sí. porque comparte un contenido, como estábamos diciendo, valiente y que puede ayudar a muchas personas. ¿Qué opinas tú de las redes sociales y qué claves crees que hay que tener en cuenta para usarlas de una manera saludable? Bueno, yo tengo que decir que estoy muy a favor de las redes sociales, de la información compartida, que tengamos acceso a información. Es una herramienta, como un bolígrafo, como los cubiertos, o sea, es una herramienta más. Ahora bien, el cómo se utiliza es fundamental. Ahora, también me gustaría decir que como toda nueva herramienta, todos tenemos que aprender a utilizarlo y ver el lado positivo y negativo, los efectos positivos y negativos, como todo, ¿no? Leía un poquito sobre la historia, ¿no? Cuando hoy día con las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial, todo esto son herramientas que van a ser y son ya muy útiles. Ahora, es verdad y no podemos negar que hay personas que lo utilizan para el mal, para destruir, para engañar, para hacer fraude, para engañar, ¿no? Para hacer daño por las razones que sean, ¿no? Que no son justificables. Pero yo creo que en la mayoría nos ayuda a poder hacer algo de bien, a estar conectados con las personas que tenemos más lejos. En una ocasión escuché en la radio, no me acuerdo en qué programa, pero me encantó esa frase que decía, y me encantaría recordar quién fue quien lo dijo, pero se me quedó grabado al escucharlo, que el Internet, ¿no? y toda esta comunicación, ¿no? de las nuevas tecnologías, pues nos ayuda a acercar a los que están más lejos. Ahora bien, en la otra cara también aleja a los que están más cerca, ¿no? Y puedes ir a un restaurante y ver a personas que están cada uno con sus dispositivos. Pues vale, pero también acerca a los que están más lejos y quizás yo a nivel personal que he tenido siempre a familiares y he vivido entre Estados Unidos y España y pues ya me hubiera gustado a mí haber tenido la posibilidad cuando era más jovencita de poder estar más en contacto, por ejemplo, con mi madre y con mi familia y con mis amigos, como hoy la gente joven tiene esa posibilidad. Ya me hubiera gustado a mí cuando estaba en la universidad o estaba haciendo mi doctorado o en la carrera, ¿no? El tener acceso a libros, artículos científicos, que en mi época todavía había que ir, ¿no? A la fuente. A la fuente y son horas. Hoy día puedes acceder a esa información, puedes escribirle a un profesor. Yo tengo estudiantes a veces de otros países que no conozco de nada, que me hacen una pregunta respecto a algo que han leído y siempre intento contestar. Se me puede escapar alguno por algún despiste o no me doy cuenta, ¿no? Pero la intención de, oye, poder echar ahí una mano y estar conectado, qué bien, ¿no? Que tú y yo podamos hacer esto. Yo cuando era niña esto no existía, excepto en la radio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y tener la posibilidad de poder compartir con otras personas y también emprender, usar esa creatividad, esa curiosidad para hacer el bien y compartir y como tú dices, ¿no? El compartir con personas que quizás pueden ser un referente en un área y compartir desde el bien, ¿no? Desde el bien, desde la curiosidad y que invita a pensar. No te dice qué pensar, sino te invita a compartir información para que uno ya explore, analice y decida cuál es su camino. Y a propósito de las redes sociales, en uno de tus libros hablas del bobarismo, que es un trastorno que implica insatisfacción permanente, idealización y aspiración de ser como otras personas, o llevar el estilo de vida que llevan otros. Esto me recuerda al efecto de los influencers, ese efecto que pueden tener en muchas personas, especialmente la gente joven. ¿Cuál crees tú que es la mejor vacuna para cuidar este trastorno?
Bueno, creo que es importante hoy día y quizás eso es una de las cosas que se ha perdido en este mundo nuevo que estamos explorando en las redes sociales, es perder de vista un poco la intimidad, ¿no? La intimidad, qué se comparte, por qué se comparte, qué se busca en el compartir, ¿no? Es como que todos nos estamos compartiendo y no pasa nada, forma parte intrínseca del ser humano. Necesitamos a otros para poder sobrevivir, buscamos esas conexiones y partiendo de ahí es lógico y natural. Ahora bien, hay una línea fina que debemos eh, tener muy presente, que es dónde estoy yo, dónde están los demás, cuáles son mis círculos de confianza y qué es lo que estoy buscando fuera en esos desconocidos. ¿Estoy buscando aprobación? ¿Qué sucede cuando? Estas son preguntas que es importante que nos hagamos, ¿no? Cuando cuelgo algo en las redes, una imagen X, sea lo que sea, ¿cuál es el propósito? ¿Es para compartir información? ¿Es para enseñar algo de mí misma? ¿O mostrar una parte de mí que en realidad no es todo lo contrario? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que en esa falta de intimidad también nos perdemos a nosotros mismos, porque estamos tan pendientes de lo que hay fuera que no nos permitimos pasar tiempos con nosotros mismos y aprender a estar solos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con las personas que son importantes para nosotros. Parece que hay una necesidad de buscar esos fuegos artificiales, ¿no? Fuera y esas emociones, esa intensidad, y además se busca como buscando la inmediatez, esa gratificación inmediata, pero la felicidad y esa serenidad o paz interior no está en la inmediatez. De hecho, está en la serenidad, la vida más lenta, en el slow life, en la calma, en el disfrutar del paseo, no solamente el llegar rápidamente a un sitio. De hecho, se llega mucho mejor y el cuerpo responde mejor si vas más tranquilo y la mente también, porque le da tiempo a internalizar, a aprender, a que lo que estás viviendo se quede bajo la piel, ¿no? Como la canción de Frank Sinatra, ¿no? Te tengo bajo la piel, pues lo que aprende y lo que siente que se quede bajo la piel, no pase de manera superficial. Creo que es importante que hoy día prestemos atención a ese ruido que hay, a esa búsqueda de intensidad, a esa búsqueda dopamínica, ¿no? Que evidentemente esos neurotransmisores que forman parte de la química de nuestro cerebro son esenciales. ¿Es dónde está el placer? ¿Quién no quiere placer? Pues, pero no podemos ser felices solo buscando el placer. Eso nos va a llevar a ser muy infelices y a caer precisamente en ese bobarismo, esa insatisfacción permanente, que haga lo que haga, tenga lo que tenga, consiga lo que consiga, nunca es suficiente. ¿Y qué sucede a personas que caen en el bobarismo? Se comparan continuamente con otras y viven en un estado de envidia, de inseguridad y de sentimiento de inferioridad, que de hecho son personas muy infelices. Por mucho que tengan, por mucho que consigan, no tienen paz interior. ¿Quién quiere eso? Si esto lo preguntamos, te garantizo que nadie va a levantar la mano. Entonces quizás el educar la ambición, los deseos, ¿no? Y mantener ese equilibrio entre mis necesidades, mis deseos, mis derechos y responsabilidades, nos va a ayudar a mantener coherencia. Coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿no? Y qué conductas voy a tener, independientemente de mis emociones. Entonces, es importante cuidarse y cuidar esa parte de nosotros, cuidar a nuestros amigos, cuidar a nuestros familiares, cuidar también a un desconocido, ¿no? Es lo que de verdad nos va a dar paz interior. Total. Y alimentar esa vida espiritual
esos momentos de recogimiento, de vida contemplativa, Sí, de silencio, ¿no? Del que muchas veces se huye tanto por ese miedo del que hablábamos antes. sí. Y ya que decías antes de la importancia del esfuerzo en esta cultura donde tenemos tantas comodidades y eso nos lo da la tecnología, la ciencia, ¿cómo está afectando psicológicamente a las personas esa sociedad de tanta comodidad y de huir del esfuerzo, ¿no? De lo que al final requiere realizar tareas y proyectos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y esto es algo muy importante y me alegra mucho que lo pongas encima de la mesa porque es uno de los grandes pilares del bienestar y de la satisfacción, de la felicidad. El aprender a educar nuestros impulsos, ¿no? El tolerar el estrés, la espera, ¿no? El tolerar la frustración, que de hecho es un concepto en el campo de la salud mental y emocional, ¿no? El entrenar el músculo de la tolerancia a la frustración es fundamental. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí donde reforzamos ese músculo, metafóricamente hablando, del esfuerzo y que nos ayuda a conectar el esfuerzo con el logro, con tener una buena autoestima y al final tener confianza. Las cosas que nos cuestan más trabajo conseguir es lo que de verdad construye el carácter. Venimos a este mundo con un temperamento marcado por nuestros genes de nuestros padres, ¿no? Nuestros genes y hay muchas cosas que heredamos de nuestros padres. Pero después la vida a partir del entorno, de los aprendizajes, si vivimos en un entorno seguro, inseguro, un poquito ambivalente, a partir de esos retos, si nos sentimos queridos o no, se va formando nuestro carácter. Y la suma de nuestro temperamento y nuestro carácter da como resultado la personalidad. Por eso nuestra personalidad en realidad tarda aproximadamente unos 20 años en formarse, en desarrollarse. Y eso sigue transformándose a través de las experiencias. Pero algo que es fundamental para tener una personalidad, un carácter fuerte en el sentido resistente, una personalidad resistente, es entrenar el esfuerzo, es entrenar la tolerancia a la frustración, aprender a esperar, el aprender a construir un plan de acción y cumplir. ¿De qué estamos hablando? De algo muy importante que es compromiso, de no dejarse llevar solo y exclusivamente por las emociones. Evidentemente, cualquier proyecto que hagamos motivados, ¡uy, qué bien sienta! Cuesta mucho menos trabajo. Pero ¿quién de verdad es que nos ayuda a conseguir un objetivo? No es la motivación, porque la motivación va y viene con las emociones, la alegría, la tristeza, como las olas del mar. Es nuestra capacidad de compromiso, de determinación y la que yo siempre denomino como mi amiga, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, el compromiso y la tolerancia a la frustración es lo que nos ayuda a poder conseguir esos objetivos que son difíciles, a esforzarnos, a intentarlo una otra vez, a que si nos caemos, a levantarnos, a no esperar que tenemos derecho a que nos den absolutamente todo, sino a que nos lo tenemos que ganar. Y eso, por ejemplo, es la confianza. Cuando pensamos en la confianza evidentemente es un regalo, pero es algo que en realidad se conquista. Uno tiene que ganarse la confianza de otras personas. Al final y a mí me gusta definir la confianza como el pegamento que nos une y que nos separa. Cuando confiamos, ¿verdad? Es que de ahí sale un jardín precioso. Y en esa confianza, apoyándonos unos a los otros, podemos hacer un jardín espectacular, un bosque. Es que hay personas que con paciencia, con determinación, con compromiso, han convertido desiertos en bosques. Totalmente. Y eso es una decisión y es una misión
Yo creo que es una gran misión. Y eso no hace falta ir a plantar un árbol, que está muy bien, y animo a que todo el mundo lo haga en algún momento de su vida. Pero ¿qué tal el arbolito propio que tenemos en nuestro interior, en las personas de alrededor, ¿no? El acompañar y regar el arbolito del otro y dejarnos también ayudar y regar, ¿no? Dejarse querer es fundamental. Qué bonito escucharte, Laura. La Gracias. pena es que estamos en la dimensión del espacio y del tiempo. Claro, Y claro. entonces el tiempo apremia, pero no quería dejar de preguntarte por la culpa, porque le dedicas uno de tus libros. Y claro, es que el ser humano al final vive entre un continuo conflicto entre lo que quiere hacer y lo que debe. Y de ahí ese sentimiento de la culpa. ¿Cuál es el enfoque adecuado para resolver ese conflicto y cuándo la culpa pasa de ser algo positivo a convertirse en patológico? Bueno, la culpa es como un barómetro, ¿no? Que mide la temperatura de nuestra conducta y de alguna manera nos ayuda a mantener una buena conciencia y a no dejarnos llevar por los impulsos. Entonces, vamos a partir de que el sentimiento de culpa es un sentimiento necesario, como el miedo, aunque sea muy desagradable. Nos ayuda a controlarnos, ¿no? A controlarnos. Ahora bien, cuando afrontamos una situación en la que nos sentimos culpables, siempre invito a las personas a pensar y reflexionar si esa culpa es una culpa real o es una culpa falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a veces hago daño, aunque sea sin querer, pero mi acción hace daño a otro. Si yo me siento culpable, abre las puertas a la posibilidad de poder enmendar, de pedir perdón, incluso de tener una conversación, de mejorar, de aprender y también a que nos perdonen, ¿no? Y aceptar que no somos perfectos, es más, que somos imperfectos y que, ¿no?, cometemos errores. Ahora bien, hay ciertas situaciones que nos podemos sentir responsables o culpables cuando en realidad no lo somos. Por ejemplo, esto le pasa mucho a niños de padres separados que se sienten responsables. Por eso es importante hablar con ellos de manera unida, que independientemente de lo que los padres, las razones que sean por las que van a compartir, ¿no?, que se separan, la responsabilidad no es de los niños. Esto a veces le sucede también a personas que son agredidas, y no solamente sexualmente, ¿no?, sino el acoso, el mobbing, el acoso laboral o escolar, ¿no?, en relaciones de pareja o supuestas amistades que no son muy sanas o familiares incluso, ¿no? Entonces, la culpa hay que medirla y asegurarse de que ese termómetro funciona bien. Después, en el diálogo interno, a menudo sin darnos cuenta, caemos en un concepto que ocurre mucho que se llama las tiranías de los deberías, ¿no? Donde a partir de esas expectativas que podamos tener nosotros respecto a nosotros mismos, a otras personas, es como yo debería haber sido, debería haber logrado, deberían haberme dado porque yo me merezco. Entonces, con las tiranías de los deberías hay que tener mucho cuidado porque son las puertas de la culpa y a menudo están desproporcionadas, ¿no? Y cuando perdemos esa capacidad de analizar objetivamente para poder crecer y aprender, nos convertimos en nuestros peores enemigos o en los peores enemigos de otra persona. Entonces, tengamos cuidado con nuestra lengua o con nuestra mente, que esos pensamientos a veces nos pueden traicionar. Claro, ahí están los filtros mentales que bloquean el acceso a la verdad, ¿no?, a la realidad. Exacto. Bueno, pues nada, Laura, me da mucha pena. Yo creo que va a tener que haber una segunda parte. Cuando tú quieras, yo feliz. Contigo ya sabes que siempre tendrás un sí. Muchísimas gracias, que ha sido un placer contar contigo, Gracias. que eres maravilloso. Gracias. Más personas como tú en esta sociedad, porque hacen que la sociedad sea mucho mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.